Vamos a saludar a esta hora a Jorge Carmona. Él es el director de la Veeduría de los Derechos Humanos de la Población Carcelaria y Penitenciaria en nuestro país. Él viene desde hace mucho tiempo, aquí lo hemos tenido cantidad de veces, ha venido denunciando esa flagrante violación de los derechos humanos de la población carcelaria y no se mueven, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel local. Con muertos incluso cada rato los evidencia en una cárcel que se ha convertido en un infierno, la del PCB de Puerto Triunfo. Esos muertos a cada hora nos pasa información, Jorge Carmona, pero lo interesante ahorita es que la Contraloría General de la República ha ratificado que definitivamente, pues no habrá dicho el nombre directamente de Jorge Carmona, pero nosotros sabemos que sí tendría que decir, oiga, señor Jorge, ha tenido toda la razón. Jorge, bienvenido a Clickcraft, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo, a toda la gente que está en este momento conectada con este importante medio de comunicación. Entonces, ¿cómo recibe usted pues esa información que surge de la Contraloría General de la República? Hablando, por supuesto, que ese es el manejo que tiene este organismo de control, que es en lo fiscal, la cantidad de dinero que se está yendo, por dónde se está yendo, mientras se necesita buena cantidad de recursos para atender como debe ser a la población carcelaria. Pues Roger, este es un tema que tiene muchas aristas, es un tema bien complicado, un tema bien complejo cuando sale este informe de la Contraloría General de la Nación, donde encuentras varias irregularidades. Usted lo acaba de mencionar, llevo muchísimo tiempo diciendo que en el sistema penitenciario y carcelario hay diferentes problemáticas que han afectado pues, la dignidad humana y los derechos humanos, que tienen que ver con el tema de la alimentación, con la salud, con la infraestructura, cosas como esas. Pero cuando hablamos de esas cosas, cuando hablan del tema en especial de la alimentación, ellos evidencian que hay serios problemas con este tema, donde han encontrado condiciones precarias con el manejo de la alimentación, con el mal proceso de la recepción de los alimentos, la mala calidad de los alimentos, bueno, una cantidad de cosas que lo he venido denunciando, las fallas que hay en el sistema con el tema de la alimentación en especial. Pero a mí me llama más la atención, no me llama tanto la atención lo que encuentra la Contraloría, sino lo que no están haciendo los ministerios públicos en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Eso sí me llama la atención, porque yo diría que parte de esos hallazgos que hace la Contraloría es muchos de ellos lo que yo he venido denunciando por muchísimo tiempo. Aquí existen unos contratistas que están haciendo, algunos apenas hasta ahora están intentando hacer las cosas bien y otros definitivamente no quieren hacer las cosas bien. Pero cuando yo digo que me llama muchísimo la atención lo que está pasando con los ministerios públicos es porque estos hallazgos los tendría que haber hecho hace muchísimo rato los ministerios públicos. Roger y televidentes, cuando uno habla de esto, estamos hablando de que aquí existen unos ministerios públicos como la personería y vuelve y juega el tema de la personería distrital de Medellín y vuelve y juega el tema con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Medellín, que uno se pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están haciendo bien las cosas? Porque estos hallazgos que hizo la Contraloría los tenía que haber hecho los ministerios públicos que definitivamente no están preparados. Y eso es lo que sí me llama la atención. Yo no me escandalizo ni me asusto con el hallazgo de la Contraloría, sino con la negligencia y el silencio institucional de la alcaldía y los ministerios que no están haciendo su labor. Y esto ha perjudicado, porque cuando hablamos de que hay una pésima alimentación, cuando hablamos de que hay riesgos sanitarios, cuando hablamos de que no están entregando las raciones, cuando hablamos de que todo eso está ocurriendo, tenemos que evidenciar de que lo que está próximo a pasar, y lo he venido denunciando en varias partes y en varios escenarios y en varios momentos, lo que está próximo a Pero pasar aquí es que se repita lo que pasó en marzo del año 2022, cuando en la cárcel Modelo, por una protesta similar, parecida o igual, terminó con 84 personas gravemente heridas y 22 personas muertas. Entonces aquí están esperando.
los Sí, ministerios públicos, y me hago hincapié en los ministerios públicos, es porque ellos son los que deben de garantizar la vida, la salud, la dignidad humana de todas estas personas, no lo están haciendo. claro, claro. Entonces, es muy grave. Páramela ahí. Está clarísimo lo que ha dicho. Saludemos a Paula Andrea Medina Alzate, quien dice: buenos días. Gracias, Jorge Carmona, por tu preocupación constante por las y los presos de Colombia. Las veedurías se hacen con datos, con evidencias, con conocimiento e información. Gracias, Paula Andrea, y gracias a usted, dice Paula Andrea Medina, por esa labor que realiza. Sí, son datos, la verdad. Ha venido presentando desde hace mucho tiempo datos muy concretos, objetivos, nuestro invitado Jorge Carmona. Y pues ahora un organismo de control fiscal, o que yo le voy a enfatizar lo fiscal, para por supuesto reforzar lo que está planteando Jorge Carmona a propósito de otros organismos de control que deberían estar actuando. Entonces, habla usted de la personería. En estos días precisamente, alguien lo ha dicho N veces, viene diciéndolo siempre que usted habla sobre el tema, dice: ¿y qué pasa con la personería? ¿Por qué esa negligencia? Expresión que utiliza usted. Estos días hablábamos también en el caso de lo que ocurre con los desalojos en Altavista y en Villatina. Hablábamos de ¿y qué pasa con la personería? Hay absoluta negligencia porque no está cumpliendo, como usted dice, con su misión. Y la misión tiene que ver con nada más y nada menos que con, entre otras, la defensa de los derechos humanos de las personas. Pero entonces voy a lo siguiente, haciéndole mucho énfasis en su queja, Jorge Carmona. Hombre, y entonces no hay quien sancione, investigue y sancione si es así necesario, después de que se demuestre con la investigación que se necesita sanción, personería. La Procuraduría no juega ningún papel importante ahí, que está por encima precisamente, ya que esta es una agencia de la Procuraduría. Jorge. Precisamente, Roger, precisamente creo que ustedes se enteraron, yo creo que te envié a usted y a varios medios de comunicación un oficio que envié a Presidencia de la República hace tal vez 5 días atrás, donde estoy pidiendo una reunión con el presidente de la República, con el ministro de Justicia y con la Procuraduría y con el Procurador General de la Nación para tocar este tipo de temas. Quiero hablar de ellos de ellos porque me parece importante que hubo un momento, hace pocos días también recibí una comunicación de Presidencia de la República donde me manifestaron que estaban interesados en tocar el tema de lo que estaba pasando con el tema penitenciario y carcelario. Yo le claro que sí, pero la cosa se quedó ahí en una conversación y por eso fue que hice la solicitud, porque yo considero de que lo que está pasando acá con el tema de penitenciarios y carcelarios, no solamente en Medellín ni Antioquia, sino en todo el país, tiene que ver con lo que está pasando o con lo que no está ocurriendo realmente con los ministerios públicos, no solamente en Medellín, Antioquia, sino en todo el país. Pero yo pienso que llegó el momento, y lo he dicho en varias partes y en varios escenarios, llegó el momento que la Procuraduría General de la Nación de verdad le ponga la lupa, pero también la Fiscalía, porque la Fiscalía también considero que están muy lentos. Tenemos una justicia que es lenta, que opera, pero que definitivamente está muy lenta. Y llegó un momento que la Fiscalía también le ponga la lupa a lo que está pasando mal en los centros carcelarios, porque la gente que está allá, en cualquier momento, si llega a haber una desgracia de grandes dimensiones, la pregunta es quién va a responder. Yo diría que los primeros que tienen que responder es la USPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios. Seguidamente tendrían que responder los alcaldes, porque eso está plasmado en la ley. Yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria, ese bendito artículo 17 de la ley 65 que no cumplen. Y seguidamente tendrían que responder la gente de los ministerios públicos que no están haciendo bien la labor. Eso que esa investigación que hizo la Contraloría General de la Nación, yo pienso que también lo debería estar haciendo la Procuraduría a los ministerios públicos, que revisen qué informes han hecho en los últimos años los ministerios públicos, que hayan arrojado cosas como estas, que realmente lo que yo sí les puedo garantizar es que hoy los ministerios públicos están funcionando por cotas políticas. Entonces están colocando allí gente que no tiene ni siquiera la más mínima experiencia ni experticia para garantizar derechos humanos y ahí el resultado, una problemática de violación sistemática de los derechos humanos en centros carcelarios que podría desatarse con una gran tragedia.
Jorge, buenos días. Buenos días, Germán. Yo me acuerdo que este tema lo hemos tratado en oportunidades, en muchas oportunidades en otros medios donde yo he estado. Yo lo recuerdo a usted Sí, hablando señor. siempre de lo mismo. Los videos esos que usted nos mandaba de las condiciones en las que eran alimentados los privados de la libertad. No me olvido de ese video de las larvas de gusano en la papa y aquello. Y esto parece un cuento de nunca acabar porque usted viene haciendo estas denuncias desde hace mucho tiempo, como lo decía Roger. Pero el asunto es el siguiente, parece que cuando se habla de personas de la población carcelaria, parece que fueran personas que no le interesaran a nadie. Es decir, merecen estar en la cárcel, merecen estar allá y merecen el tratamiento que le están dando porque parece que a nadie le importará esa población salvo a ustedes, que son los que hacen las denuncias. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Será que eso de que una persona porque cae en la cárcel ya pierde cualquier derecho, cualquier dignidad y derecho a ser tratado dignamente se justifica? Germán, obviamente no. Precisamente eso que usted me estaba preguntando, y ahora a la gente, no falta el que diga que estoy libreteado, pero precisamente en la tarde de ayer, no voy a mencionar nombres, obviamente por muchas razones de respeto. En la tarde de ayer tuve una reunión con unos amigos, digamos que amigos, que hacen parte de la política aquí regional. Estuve sentado con un concejal del municipio de Bello. Estuve sentado con alguien que está muy cercano a la política y tocamos ese tema. Yo les pregunté precisamente eso, les pregunté que por qué a los políticos no les interesaba la problemática carcelaria y la respuesta inmediatamente fue que porque eso no da votos. Esa es la respuesta. Por eso es que la política colombiana a este tema no le prestan atención, pero han olvidado de que esas personas que están privadas de la libertad, solamente en la ciudad de Medellín, Germán, Roger y televidentes, solamente en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la tacita de plata, la gente que conoce esta ciudad tan hermosa, tiene un promedio de 12.000 personas privadas de la libertad, Medellín, el área metropolitana. Eso es un ejército, que muchos de esos 12.000 personas están esperando ser resocializados, pero eso no es posible. Y no es posible porque no hay voluntad política. Y entonces por eso es que a la política no le importa esto. Si los presos hicieran un proceso político como se debería hacer, yo creo que las cárceles no serían como hoy son. La gente se escandaliza con lo que está pasando en El Salvador, pero El Salvador no es nada a lo que está pasando acá. Yo creo que también ustedes han tenido conocimiento y han visto las imágenes de lo que está pasando, por ejemplo, en Candelaria. Que hablando de Candelaria, también estoy esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de segunda instancia, porque estoy pidiendo que se cierre esa estación de policía por vulneración a los derechos humanos, porque estoy diciendo que la gente que están allí, así estén condenados, sindicados, culpables, inocentes, pues merecen unos tratamientos penitenciarios dignos. Aquí se manejan una cantidad de problemáticas, pero también vuelvo y lo reitero y vuelvo y lo digo. Esos 5 grandes ítems, el día que se mejore, el sistema va a cambiar. ¿Cuáles son los 5 grandes ítems? Los voy a repetir. El tema de la pésima alimentación, el tema de la falta de atención inmediata en salud, el tema del hacinamiento carcelario, el tema de la infraestructura y los subrogados penales. Cuando hablo de subrogados penales, ahí en este último tienen mucho que ver y mucha culpa los jueces de control de garantías, que tampoco están haciendo la labor. Entonces aquí nos encontramos que hay una cadena de problemáticas que fue precisamente parte de lo que la Contraloría General de la Nación encontró, en donde determinan de que aquí hay una problemática grande. Y le he pedido siempre he pedido a Dios que esto no termine mal, porque hay cansancio físico. Esto va a terminar en cualquier momento de la vida. ¿En cuándo? No sé, pero esto va a terminar mal si esto continúa así. Y aquí seguimos hablando de que si ya Jorge, no son cárceles, son cementerios de hombres vivos, donde la gente no se puede resocializar. Jorge, usted ha estado en el Congreso de la República en debate sobre el tema de la crisis y situación carcelaria. Hoy sale este comunicado de la Contraloría frente a lo que está pasando en las cárceles, no solamente del departamento de Antioquia, sino del país. ¿Ustedes qué creen que ya con estos precedentes, Jorge, qué va a pasar? ¿Creen que por fin va a existir esa luz al final del túnel en donde el Estado le ponga la mira a las cárceles y se pueda al menos solucionar pues algunos de estos inconvenientes que vienen teniendo los presos o a las personas retenidas en estas cárceles que están privadas de la libertad? ¿Ustedes creen que por fin va a existir alguna solución frente a lo que hoy viven en este tema de violación de derechos humanos, como ustedes lo vienen diciendo?
Oscar, buenos días. Lo que tengo que decir es que lamentablemente no. Y iba a decir que lamentablemente no, y es porque no hay interés. En este momento Colombia está totalmente polarizado. Colombia está sumido en una guerra, digámoslo de esa manera, en una guerra política por poder. Entonces, en este momento el tema penitenciario es lo que menos les importa. Pero esto, para si fuéramos a hablar de posibles soluciones, tendríamos que estar hablando y pensando de que con este informe que presenta la Contraloría General de la Nación, tendría obligatoriamente que entrelazarse con lo que está haciendo la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía. Si eso se llega a enlazar, créanme que muy posiblemente sí podrían haber cambios significativos y sustanciales. Pero si lo que dice la Contraloría no lo asume y no lo escucha y no lo atiende, los otros entes de control, no va a pasar nada. Aquí va a pasar algo, es el día que se repite la historia del 2022 con muertos en algún establecimiento. O si no, miren lo que estaba pasando en estos días en la cárcel del Pedregal. Entraron en desobediencia civil y tuvo que entrar el operador del contrato de alimentación a mediar y a meterle una interventoría. Yo sé que este último, hablando de la cárcel de Pedregal, este último contratista de la alimentación, sí sé y lo puedo decir con toda la certeza que ha intentado. Aquí recordemos que el tema de contratos de alimentación está dividido en 6 partes en el país, o regiones. Pero aquí, por ejemplo, hay unas cárceles donde están intentando hacer bien las cosas. Hay otras donde definitivamente no se está haciendo nada, como lo que está pasando por de pronto Antioquia, que le estoy pidiendo a la Dirección Regional del IMPEC, con el nuevo director de la cárcel, que también me llamó y me manifestó que le ayudara, que queríamos que le cambiáramos el rótulo de la cárcel de la muerte y el castigo en el departamento de Antioquia a la cárcel del Puerto Triunfo. Pero cuando nacen ese tipo de cosas, como la iniciativa del nuevo director de la cárcel del Puerto Triunfo, yo pienso que la cosa podría un poquito intentar a mejorar, porque eso llama empatía. Cuando hay empatía, cuando hay una problemática y cuando hay un dolor, yo pienso que se podría intentar a mejorar cosas, pero mientras que el tema político no se desmarque con el tema penitenciario y carcelario, esto no va a pasar nada. Javier, no te escucho. Audio, no se le escucha a Javier Arboleda. Hola, Jorge, Javier. buenos días, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo aquí en Clicracia. ¿Qué Gracias, es lo Javier. que pasa? O sea, usted es un estudioso de la situación carcelaria y penitenciaria en el país, pero en relación con los temas de derechos humanos. Pero parece muy paradójico que esto fuera una especie como de cloaca humana para muchas personas, pero de unos penthouse para otras. Desde el poder adquisitivo de muchas personas le ha permitido pues tener, si se quiere, hasta chalet dentro de las mismas prisiones. ¿Por qué las cárceles hoy no son unos centros de resocialización, sino unas universidades del crimen? Porque desde allí se extorsiona y desde allí los delincuentes siguen delinquiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es digamos que la ley del más fuerte, o usted cómo lo ve? Porque me parece que a veces esa situación que usted denuncia a poco le importa, porque digamos que mucha gente está condenada a su suerte simplemente porque no tiene un poder adquisitivo o porque no tiene un poder de intimidación que lo tienen algunas personas en las prisiones. Javier, la respuesta a tu pregunta yo considero que nace y tiene un génesis, y el génesis a esa respuesta es la Escuela Nacional Penitenciaria. Yo pienso que ahí parte muchas de las cosas malas que hoy ocurren en los centros penitenciarios. La Escuela Nacional Penitenciaria es donde se forman, para la gente que no conozca de qué se trata esto. Existe el IMPEC, voy a hacer rápidamente como un esbozo del tema. Existe el IMPEC, existe la USPEC. El IMPEC es un cuerpo de vigilancia y custodia, la USPE es la entidad que maneja los recursos económicos y existe la Escuela Nacional Penitenciaria, que es la que forma al guardián. Entonces, cuando hablamos, lo que usted me pregunta es un tema de que yo no podría cambiarle el nombre porque no soy capaz de ponerle un nombre distinto, se llama corrupción. Yo considero que lo que está haciendo la Escuela Nacional Penitenciaria es formando gente para vigilar y custodiar, no para que entren a conseguir volverse ricos a costa del dolor ajeno en un centro penitenciario y carcelario. Y yo pienso que es un error, yo pienso que el gobierno nacional, el ministro de Justicia,
deberían también de colocarle la lupa a la Contraloría, a la Fiscalía, a lo que está pasando, cómo y cuál es la educación que le están brindando a una persona que ingresa a laborar al IMPEC, porque lo que usted está diciendo, eso es cierto, allá se maneja, no hay control. Un guardián tiene control hasta la puerta de la cárcel, con de las rejas hacia adentro, allá solamente mandan las personas privadas de la libertad, y eso solamente pasa aquí en Colombia, pero también es un tema también que es muy político, porque aquí también no hay lo suficiente número de personas de guardia y custodia para vigilar y custodiar. Podríamos poner un ejemplo rápidamente: Cárcel Nacional de Bellavista, en un patio como el patio octavo, dos guardianes vigilan más de 3.000 personas que hay en un pabellón. Entonces, ¿qué vigilancia están haciendo? Entonces, también es un tema de desatención, es un tema de despreocupación del Estado colombiano, es un tema de falta de educación, es un tema de capacitar a la gente en temas de derechos humanos, es un tema de tener vocación de servicio, y es una cantidad de cosas que terminan haciendo esto, lo que Javier me estaba mencionando. Oiga, Jorge, lo que usted dijo ahorita, aunque suena escandaloso, pero lo hemos escuchado muchísimas veces. Me refiero a la conversación que tuvo con sus amigos, los concejales X, Y o Z, que es que eso no da votos. No, pues que qué tal una persona defendiendo a los malos de la sociedad. Y lo digo no porque yo lo esté afirmando, sino porque lamentablemente este país es, en ese sentido, ¿cómo se diría? Aquí hay lo que se llama el populismo punitivo, y aquí tiene que ver todo, empezando por todos los medios de comunicación, todo gira en torno a darle gusto a la gente que cree que es mejor que esos bandidos estén encerrados y ojalá sufriendo, y ojalá sean oiga, lo que estoy diciendo no lo afirmo yo, lo estoy exagerando porque así lo escucha uno y usted lo sabe muy bien. Ojalá se pudran allá esos malvados, esos hijuetantas, ¿cierto? Si no los pueden acabar en la calle a punta de linchamientos, como ha pasado, pues ojalá se pudran allá. Y aquí no existe para estas personas la presunción de inocencia, porque allá hay metida mucha gente inocente. Entonces, claro, a los políticos que les va a importar defender contra ese populismo punitivo a la población carcelaria y sus derechos. Entonces, a ellos no les corresponde. Políticamente, pues es como el que alguna vez dijo, lo han dicho muchas veces, todos lo sabemos, el que no se preocupa mucho por que una población tenga un buen sistema de alcantarilla. No ve que está tapado, eso no lo ve nadie, eso no da votos. Eso suena muy horrible, pero así ha sido la historia lamentable politiquera de nuestro país. Pero de todas maneras, volvamos al tema, hombre, de los que sí tienen la obligación de hacerlo. Por aquí yo estaba... Disculpa un segundito, yo te hago una acotación frente a lo que acabas de decir que me parece importante. Un segundo, yo que no se me pase esto, que me parece importante. Ayer, justo en esa reunión, yo le mencionaba a esa persona que por qué no pensar en cambiar el chico en este tema, por qué no pensar en la gente que está saliendo de los centros carcelarios. Yo siempre me he soñado de ver cómo se podría trabajar para que la criminalidad en las calles de la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, se pueda reducir, pero de una manera acertada, no de una manera populista. Y yo tengo en mi mente y en mi corazón un proyecto que hace mucho tiempo lo tengo, y ayer lo toqué con esas personas, que yo le puse un nombre, me atreví a colocarle un nombre, solo que yo solo lo puedo hacer, no lo puedo materializar, que se llama Casa Libertad Medellín. Yo pienso que aquí hay que dar una oportunidad a la gente que sale de los centros carcelarios, porque aquí cualquier hombre o mujer que sale de cualquier cárcel de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia o del país, pues no tienen oportunidades, y precisamente parte de las no oportunidades es porque la Procuraduría no lo saca del sistema, entonces en ninguna parte les dan empleo, donde terminan nuevamente delinquiendo y nuevamente se sigue el proceso y vuelven a caer a las cárceles. Pero si se hiciera algo productivo, si se hiciera algo beneficioso con esta población, muy seguramente se podría pensar en dignificar al ser humano ¿de qué se trata esto? De generar empleo a través de un proceso que yo le puse, ese nombre lo puse yo, Casa Libertad Medellín. Es algo que tengo solamente en mi cabeza, en mi corazón, pero que no lo pude materializar porque yo no tengo recursos para montar un proceso como esos. Claro, pero le dejé la inquietud a esas personas para que pensaran en algo parecido. No, pero eso suena muy bonito, pero eso, ¿sabes qué es lo que genera? Amenazas.
pero no han sido objeto de amenazas pues, por estar defendiendo precisamente la dignidad. Entonces, mire cómo esto va materializando esa lamentable percepción de que es que lo que tenga que ver con la población carcelaria de nuestro país, eso no da votos, eso no da réditos de ningún tipo, era la tabla de tema. Pero sí hay, quiero volver a porque usted empezó hoy y siempre lo ha dicho, sí hay una responsabilidad de entidades como las personerías, y esta personería de Medellín, por ejemplo, en el caso de las cárceles de Medellín y la Procuraduría, porque recordemos que la personería es una agencia del Ministerio Público, que es la personería, que tienen la obligación constitucional y legal, usted lo ha dicho N veces, de defender, de proteger, de respetar, de promocionar la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Entonces, uno diría, que usted lo ha planteado, están visitando permanentemente los miembros de las personerías, la distrital de Medellín, las municipales, por ejemplo, yo no sé si en Puerto Triunfo el personería, creo que sí, la personería de Puerto Triunfo, el PCB, están visitando regularmente las cárceles y las estaciones de policía aquí en Medellín, la Candelaria. La personería está haciendo visitas allá constantemente para ver cuáles son las condiciones reales, objetivas, no subjetivas desde el punto de vista de un defensor de derechos humanos como Jorge Carmona, sino objetivas de lo que se ve, de lo que se huele, de lo que se puede palpar allá. Por ejemplo, en la Candelaria, van allá a verificar si se respetan los derechos mínimos a la alimentación adecuada, la que usted siempre ha venido desde hace mucho rato denunciando como, y nos lo ha mostrado aquí con unas fotografías aterradoras de lo que comen en algunas de estas estaciones de reclusión, el acceso a la salud, ¿qué más? La posibilidad de visitas, también de eso ha hablado usted. En fin, entonces, eso políticamente no da Jorge, pero sí tiene que hacer algo y tiene que haber algo para que por lo menos los que tienen la obligación de defender, respetar, defender, proteger y promocionar los derechos humanos lo hagan. En ese caso, entre otros, las personerías y las procuradurías. Esto, Roger, mientras que no deje de ser por cuotas políticas, eso nunca va a cambiar. Usted decía que la personería, yo hice parte de la personería distrital de Medellín, yo trabajé allí en el área penal. ¿Por qué salí? ¿Por qué no me renovaron el contrato por estar diciendo y haciendo lo que yo estoy haciendo aquí en este medio de comunicación, que no es nuevo? Yo llevo años haciendo eso. Yo tuve discrepancias allá con un delegado, que tampoco va a mencionar el nombre por varias razones, pero que me decía que yo no tenía por qué sentarme a hablar con las personas privadas de la libertad que están en las salas de paso, perdón. Yo le decía a él que si esa no era la función de la personería distrital de Medellín, entonces ¿cuál era? Él me decía que solamente había que ir, contarlos cuántos habían, cuánto tiempo llevaban allí y listo. Y eso es lo que está haciendo la personería distrital de Medellín. Y al día de hoy sacan a los que tenemos conocimiento, entran gente que no tiene nada que ver con temas de derechos humanos ni conocen el tema penitenciario y carcelario y están allí por favores políticos. Eso es lo que está haciendo la alcaldía de Medellín, eso es lo que están haciendo las personerías, eso es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, eso es lo que está haciendo la Procuraduría Provincial de Medellín, que se perdió en el tiempo. Eso sí que se la tragó la pandemia, porque no se volvieron ni a ver. Y entonces uno dice, los salarios no los han dejado de cobrar, pero no están haciendo su labor. Y eso se ve reflejado en la problemática tan fuerte que hay. Ese hallazgo que lo decía ahorita, el hallazgo que hizo la Contraloría General de la Nación, lo tenía que haber hecho la Personería Distrital de Medellín hace muchísimo rato, por Dios, pero no hacen eso. Y usted va y encuentra ya a los delegados así explayados en sus oficinas y haciendo ínfulas de que son delegados 20, pero no están haciendo la labor humanitaria para garantizar derechos humanos. Bueno, lamentable, pero o sea, esto es un círculo vicioso, siempre conversamos con usted y pues siempre llegamos a lo mismo. Esperemos que en algún momento, bueno, pensábamos que hoy precisamente con lo que ha dicho la Contraloría General de la República empezaba a girar, y puede que sí, puede que empiece a girar hacia la derecha, aunque mentira, le devuelvo a el año, usted me va a decir el año
cuando la Corte Constitucional declaró 2019. en 2019 declaró no, en 1998, en 98, la sentencia 353. No, tanto desde allá no, o sea, fue cuando vino la Corte acá, el 2019. Estado inconstitucional de las cosas que el mismo todo el mundo dijo, mi chica, por fin, Dios mío, después de tantos años, esto no es nuevo, de tantos años de vejámenes, claro, el defensor, precisamente el garante, el guardián, la guardiana con el femenino, la guardiana que es la Corte Constitucional de nuestra Constitución, que defiende los derechos, pero no ha pasado nada. Al contrario, ha aumentado, por ejemplo, en nuestras estaciones de paso, la Candelaria que usted tanto señala y que está esperando un fallo para que sea cerrada, según usted, se supone que se iba a cambiar la situación y ha sido peor. Ya, no ha cambiado nada, peorado. Esas imágenes que... Aquí no hay respeto, Roger, por ese tema. Aquí, mire lo que usted está diciendo y eso es cierto. Aquí vino la Corte, recordemos cuando vino la Corte Constitucional, que vino en octubre del año 2019 y sesionaron toda la Corte en pleno desde la Universidad EAFIT. En esa visita, en esa venida a la Corte, ordenaron, eso fue en octubre del 2019 y estamos en 2025, ordenaron a la Administración de Medellín que debía construir la cárcel para sindicados. Estamos en 2025 y la cárcel no existe. Apenas van a decir que en 5 años, de eso ya hemos hablado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí ni siquiera le prestan atención a las órdenes de las altas cortes. ¿Y quién no lo hace? Pues la Administración de Medellín, porque es una administración carcelera, que solamente se dedicaron a meter gente a los centros carcelarios, a criticar, a señalar y a hacer política. Pero el tema penitenciario y carcelario no les importa definitivamente. Pues ya esperemos, Jorge Carmona, que usted seguirá teniendo este espacio, y yo sé que hay muchos espacios, y además, además reconocimiento se tuvo por parte, fue el Consejo o de la misma Personería. Del Consejo también. Del Consejo me hicieron un reconocimiento Jesús María Valle Jaramillo por la labor carcelaria. Imagínense, le hacen el reconocimiento, pero no se puede quedar eso en la superficialidad, en el maquillaje de Jorge, maravilloso, no, hay que realmente cumplir con lo que, es más, no es un cuento suyo, cumplir con lo que dice nuestra Constitución Política de Colombia, no tiene vuelta de hoja. Así es, nuestro Estado, no me canso, todos los días lo digo, Estado social que tiene que ver con el ser humano, la Constitución de 1991 hace ese énfasis, Estado social, democrático y constitucional, precisamente, que ayer un abogado constitucionalista nos decía, Roger, no le quite lo constitucional a todo el empaquetamiento de lo que somos nosotros, un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Entonces, ojalá pues que las cosas cambien. Vamos aquí atentos. Jorge Carmona nos está contando. Sí, Roger, muchísimas gracias. Y aquí vuelvo y lo digo ya para terminar. Aquí, mientras que ese hallazgo que hizo la Contraloría General de la Nación no se enlace con otros ministerios públicos, incluyendo la Fiscalía, esto no va a pasar nada. Y lo otro es lo último para terminar. Aquí también hago un llamado muy respetuoso a la gente de a pie, a la gente que camina por las calles, pero la que critica, señala y juzga la labor de nosotros, los defensores de derechos humanos, de gente que odia a la población privada de la libertad, pero solamente viene a entender esto el día que un familiar es privado de la libertad. Entonces hay gente que es muy dura con este tema, pero que no entienden que detrás de una privación de la libertad hay una historia. Pero si habláramos de que en las cárceles están llenas, pues también tendríamos que decir que si la gente que está en el Congreso y el Senado de la República, si le aplicaran la ley, tal vez muy posiblemente nos quedaríamos con menos del 50% de nuestros legisladores en este país. Dios los bendiga y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Jorge Carmona. Muy amable, él es defensor de los derechos humanos de la población carcelaria y penitenciaria. Orienta una veeduría en ese sentido. Como decía Paula Medina ahorita, las veedurías no se la pasan opinando. Es que yo creo que es que las cosas no están bien. No, es con datos, es con hechos, como lo ha demostrado permanentemente Jorge Carmona. Con datos y con hechos es que se muestra cómo se vulneran los derechos de la población carcelaria. Y lo que digo es muy importante. Hasta que una persona sufra
lo que las familias sufren con alguien allá en la cárcel y en esas condiciones, no va a pensar distinto. Pero no habría que esperar eso, ojalá que no. No hay que pensar en que, ay, yo tengo que llegar allá. No, pensemos en la empatía y pensemos en la compasión, pensemos en la misericordia. Somos cristianos, ¿cierto? Esta es una sociedad cristiana en su mayoría, no todos. Hombre, entonces, seamos consecuentes. La compasión, la misericordia y la empatía nos hacen mejores cristianos. Entonces pensemos en no solamente los que están sufriendo ya en carne propia, sino en las mamás de ellos, en los hijos de ellos y de ellas, que son hombres y mujeres los que están en situación de reclusión y sufriendo esta situación.